aplicarla y ponerla en práctica en nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues el día de hoy nosotros pueden tomar su asiento. El día de hoy nosotros queremos compartir con ustedes acerca de un personaje que es un personaje no muy común, realmente es un personaje del cual casi no se nos habla, y pues este personaje es Judas Iscariote. Pero antes de continuar con esta pequeña reflexión, este pequeño mensaje, sí me gustaría saber que alguien me levantara su mano si alguien ha escuchado hablar acerca de Judas Iscariote. ¿Sí? ¿Sí? Ok, alguien que me diga qué han escuchado de Judas. Que fue un traicionero, ajá, ¿qué más? Exactamente, muy bien, muchas gracias. Pues precisamente nosotros queremos compartir con ustedes acerca de Judas Iscariote. Y como pequeña introducción, ¿verdad? Tenemos que no hay mucha información de Judas. Realmente Judas no es un personaje tan mencionado como Pedro, como Juan, como los otros discípulos, pero podemos decir que de Judas solamente podemos encontrar algunas pequeñas cosas que nos hablan que él no solamente formaba parte de los 12, sino que también era el responsable de la tesorería de los discípulos. O sea, que él era el que se hacía cargo de llevar todo lo referente con el dinero, ¿verdad? Y también es famoso o es conocido por haber traicionado a Jesús. Pero la pregunta aquí es, ¿qué hizo Judas? Sabemos que traicionó a Jesús, ¿verdad? Pero Judas hizo unas cosas que como cristianos no debemos hacer. Y es precisamente lo que queremos compartir en este día con cada uno de ustedes. Primero, engañó. Judas tuvo el privilegio de ser parte de los seguidores de Jesús, pero él no era un verdadero seguidor, sino era un falso. A pesar de que Judas andaba con los discípulos, él los engañó, haciéndose pasar por uno de ellos. Pero a Jesús no lo pudo engañar. Juan 60, 70, 71 dice: Jesús le respondió: No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Como punto número 2 tenemos ignorar la verdad. Judas estaba muy cerca de Jesús. Él no solo estaba escuchando, él estaba presenciando todos los milagros que Jesús hizo, perdón. Estaba con él, escuchaba sus parábolas, escuchaba sus enseñanzas, entre las cuales tenemos la parábola del siervo infiel, que esa la encontramos en Lucas capítulo 16, del versículo 1 al 3. Así está un poco larga la historia, pero a grandes rasgos, esta parábola enfatiza sobre la fidelidad. Amén. También mencionó el peligro que corría quien lo traicionara. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 26, del 24 al 25. Aquí pues enfatiza sobre la traición ya. Sabemos ya que en el capítulo 24 dice más hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Y al 25 de esta historia Judas le pregunta a Jesús: Maestro, yo soy. Y Jesús en el siguiente le dice: tú lo has dicho. A pesar de todo eso, él simplemente ignoró la verdad, todo lo que él ya había visto, todo lo que Jesús le había enseñado a través de parábolas, que sabemos que todo lo que decía Jesús pues era más que la verdad. Y pues como punto número 3 tenemos que puso el dinero en primer lugar. Hay una historia muy conocida que se encuentra en Mateo 12, del 3 al 5. Se las voy a leer, al cabo está muy cortita. Mateo 12, del 3 al 5 dice: pero él les dijo... me disculpa, me equivoqué aquí de versículo, se los debo. En esta cita encontramos la historia de cuando María, la hermana de Lázaro, estaba precisamente ungiéndole los pies a Jesús con un perfume que dice la Biblia que era un perfume
pues carísimo, o sea, era demasiado costoso ese perfume. Y precisamente uno de los discípulos que estaba reunido con Jesús en ese momento era Judas. Entonces la historia nos cuenta de que Judas, al ver que ese perfume carísimo se gastaba en bañarle los pies a Jesús, dice que Judas se molestó mucho. E incluso él llegó a reclamar ahí mismo diciendo de que, oye, ¿cómo es posible que estés desperdiciando este perfume tan caro? Mejor lo podríamos nosotros vender y darle dinero a los pobres. Pero realmente, o sea, esto que Judas decía no lo hacía precisamente pensando en traer un beneficio a los pobres, o sea, sino que la Biblia misma nos menciona que Judas no lo decía por compasivo, sino que Judas, su mentalidad era precisamente es porque era un ladrón, porque él mismo, la Biblia lo marca como que él mismo sustraía de ahí mismo de la tesorería de los discípulos. Entonces Judas no lo hacía, no reclamaba ese perfume carísimo gastado en los pies de Jesús, no lo hacía con el fin de beneficiar a los pobres, sino con el fin de beneficiarse a él mismo. En el punto número 4 vemos a esto justamente lo que acaban de mencionar los demás. Judas, a pesar de haber diferentes milagros hechos en las personas por medio de Jesús, no le importó. Prefirió antes el dinero, antes que aquello que habían visto sus ojos, aquellos milagros que Jesús había hecho. Y él entregó a Jesús, pero antes de eso, primero lo ofreció. Eso lo podemos encontrar en Mateo 26, del 14 al 16, que a continuación les leeré. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarla. O sea, él no le importaba, a pesar de todo lo maravilloso que había visto acerca de Jesús, como él había obrado, él fue con los que querían a Jesús fuera de que estuviera predicando, y él fue directo a decirles: ok, yo aquí te lo entrego, pero ¿qué me puedes dar a cambio? Él siempre buscando algún beneficio propio. Y en el versículo Mateo 26, del 47 al 50, aquí está cuando él lo traicionó, que fue con un beso en la mejilla. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. O sea, él no solo le bastó en ir a entregarlo, que le ofrecieran algo a cambio, sino que todavía va con el maestro, que va con Jesús, y lo ofrece con algo que uno podría ver como una muestra de cariño, un beso hacia su maestro, con lo cual era la señal para que los demás fueran por él. Como punto número 5 tenemos la tragedia final, que fue cuando Judas intentó regresar las piezas de plata cuando vio que Jesús ya fue condenado, así que tomó la peor decisión, que fue cuando se ahorcó. En Mateo 27, 3 del 5 nos dice la muerte de Judas, que dice: entonces Judas, el que le había entregado viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Muy bien. La cita del perfume de la historia de María es Mateo 26, del 6 al 13, para que la apunten ahí si están haciendo sus anotaciones. Un error de dedo aquí. Y bueno, pues continuamos. La pregunta aquí, después de haber visto todas estas situaciones de qué fue lo que hizo realmente Judas, podemos darnos cuenta que hizo cosas que son malas, ¿verdad? Cosas que incluso cualquier persona no debe de cometer. Pero la pregunta aquí para cada uno de nosotros: ¿qué hay acerca de ti? ¿Qué hay acerca de cada uno de ustedes? ¿Qué hay acerca incluso de nosotros referente a esto que hizo Judas? ¿Qué tiene que ver Judas con nosotros? Que quizás estás entre la multitud de cristianos que solo asisten a la iglesia, pero realmente eres hijo de Dios. Eres feliz
Judas no logró engañar a Jesús y tú tampoco lo haces. ¿Cuántas veces como jóvenes, como cristianos, hemos escuchado muchas pláticas, muchas predicaciones, muchas reflexiones, muchas, lo que ustedes quieran llamar, muchas clases, como ustedes les quieran llamar? Pero creo que todos en nuestra vida hemos escuchado demasiado, o sea, demasiadas cantidades de veces acerca de la palabra de Dios, acerca de historias de Jesús, historias que vienen aquí en la Biblia. Sabemos que es bueno, sabemos que es malo, pero a pesar de haber escuchado tanto acerca de Dios, ¿cuántas veces hemos decidido ignorar la verdad? Que somos jóvenes, se nos hace fácil hacer lo malo, pensamos no pasa nada, puedo pecar y mañana que vaya a la iglesia me arrepiento. Muchas veces ese es el pensamiento de las personas, pero realmente al ignorar la palabra de Dios en infinidad de prédicas, en infinidad de clases, en lo que ustedes quieran, muchas veces uno ignora la verdad porque a uno se le hace fácil. Piensa uno que uno tiene una juventud por delante, que no pasa nada vivir una vida a mi manera y ya cuando yo sea adulto, cuando esté viejito, me arrepiento y que Dios se encargue de mi vida, ¿no? O sea, realmente Judas era un hombre joven y él tristemente él ignoró la verdad y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Por eso debemos obedecer a la palabra de Dios y aplicarla en nuestra vida. Bueno, y aquí viene otra pregunta que a lo mejor muchas veces lo podemos pasar por alto. ¿Cuál es nuestra prioridad? Si no es nuestra prioridad Dios, pues hay que, aquello que está primero antes que Dios, no hacerlo, o sea, no dejar que sea primero en nosotros, sino que hay que tomar primero a Dios como nuestra primera prioridad, porque para Dios es todo para nosotros y es importante que lo tengamos. A veces, por no sé, cuestiones de escuela o trabajo, podemos tener a Dios como no la primera prioridad, primero el trabajo, la escuela, diferentes actividades que tengamos, pero no es lo correcto. Y a lo mejor, como les digo, a veces podemos pasar eso por alto, pero hay que tomarlo en cuenta, que nuestra primera prioridad sea Dios. Quizá tú también has pecado y al participar en cualquier pecado estás traicionando a Jesús. Por eso cuando Dios te habla sobre tu pecado no pierdas la oportunidad de arrepentirte. Conclusión. La historia de Judas nos deja lecciones muy importantes que debemos aprender. No ignores los avisos de Dios y arrepiéntete de todos tus pecados. Jesús murió por tus pecados para que seas libre. Él quiere perdonarte y darte una vida con propósito. Basta de fugir, seguir a Jesús. Entrégale tu vida hoy.